Los recuerdos de mi infancia en Tlaxcala están marcados por el susurro constante del viento entre las milpas. Éramos 5 hermanos viviendo en una casa humilde mientras mi padre trabajaba lejos para sostenernos. La llegada de mi hermana menor trajo alegría, pero también una extraña vulnerabilidad a nuestro hogar. Una tarde de invierno, el ambiente se tornó pesado y el aire pareció estancarse sin motivo aparente. Mi madre nos pidió subir a la azotea para vigilar el camino, dejándonos con una sensación de inquietud. De pronto, el chirrido metálico de la puerta principal rompió el silencio del patio. Pensé que era mi padre regresando de su viaje y corrí emocionado para ser el primero en recibirlo. Sin embargo, al llegar al patio, me topé con un bulto negro que no pertenecía a este mundo. El pánico me invadió por completo y regresé corriendo a la habitación de mi madre. Al entrar, vi una figura oscura agazapada a los pies de la cama de mi hermanita. Mi madre gritó con una autoridad sobrenatural, ordenando a la entidad que se marchara de inmediato. Una ráfaga de aire helado azotó el cuarto mientras la cosa se desvanecía hacia el exterior. Salimos al patio y vimos a la criatura trepando con agilidad inhumana un árbol de capulín. Su cuerpo se retorcía como el de un reptil mientras se perdía entre las ramas más altas. Mis hermanos bajaron de la azotea confundidos, asegurando haber escuchado un tarareo hipnótico. Esa noche nadie pudo cerrar los ojos mientras pasos pesados resonaban sobre nuestro techo. A lo lejos, bolas de fuego danzaban sobre los árboles, recordándonos que no estábamos solos. El sonido de un guajolote con voz grave y profunda helaba la sangre de cualquiera que lo oyera. Los años pasaron, pero mi hermana sigue siendo el objetivo de presencias que no podemos explicar. Una mujer desconocida aparece en los pasillos cuando ella se queda sola en casa. Hay una marca invisible en nuestra familia que parece atraer lo prohibido desde aquel día. Agradezco la oportunidad de compartir este relato que ha vivido en mi memoria por 13 años. Sé que en la oscuridad de Tlaxcala, las sombras aún guardan secretos que prefieren no ser revelados. El miedo es un lenguaje que todos en mi pueblo aprendimos a hablar desde muy temprano. Mi padre nunca supo los detalles exactos, pero siempre sintió el peso del ambiente al volver. La fe fue nuestro único escudo contra aquello que no tiene nombre ni rostro. El tarareo que mis hermanos oyeron aún resuena en mis pesadillas más profundas. El árbol de capulín fue talado años después, pero la tierra conservó el frío de la criatura. A veces siento que la figura en cuclillas sigue esperando el momento justo para volver. Esta es mi historia, una verdad que solo los que viven en el campo pueden comprender. Las brujas no son cuentos de hadas aquí, son realidades que respiran en tu nuca. Mi hermana pequeña ya no es una niña, pero sus ojos guardan el reflejo de lo que vio. No hay bautizo que borre por completo el rastro de un acecho tan oscuro. El viento en las mazorcas a veces suena como voces pidiendo entrar a la casa. Cerramos las puertas con llave, pero sabemos que para ellos las cerraduras no existen. El bulto negro que vi en el patio marcó el fin de mi inocencia infantil. Aprendí que el silencio es la señal más clara de que algo malo se aproxima. Nuestra casa sigue en pie, custodiando las historias que los muros no pueden contar. Espero que mis palabras sirvan de advertencia para quienes ignoran lo que acecha afuera, porque al final del día, todos somos apenas invitados en un mundo de sombras. Tras los horrores de las milpas, la calma de los hogares rurales parece una mentira piadosa. Doña Veneranda había pasado sus últimos años cuidando un pequeño altar en el rincón más fresco de su sala. Poco después de su entierro, su nieta Elena notó que el ambiente en la casa se volvía pesado y gélido. Ella decidió mantener la tradición de colocar un vaso de agua fresca para el alma de su abuela. Al regresar apenas 5 minutos después, el vaso estaba completamente vacío y seco. Elena pensó que quizás el calor de las veladoras había evaporado el líquido con rapidez inusual. Decidió llenar el vaso nuevamente, esta vez hasta el borde mismo del cristal. Se sentó en la silla de madera frente al altar para observar qué sucedía realmente. El silencio de la casa se volvió tan denso que podía escuchar los latidos de su propio corazón. De pronto, el nivel del agua comenzó a descender sin que nadie tocara el recipiente. Pequeñas ondas se formaban en la superficie como si unos labios invisibles estuvieran bebiendo.
Elena intentó gritar, pero el aire se le quedó atrapado en la garganta al ver una sombra. Una silueta encorvada se proyectaba contra los cuadros de los santos, bebiendo ansiosamente. El sonido de un trago profundo y seco resonó en la habitación vacía. Elena salió corriendo de la sala buscando a su hermano mayor en el patio. Le explicó a gritos que algo estaba consumiendo el agua del altar de la abuela. Su hermano, incrédulo, entró a la casa con una linterna pesada en la mano. El olor a tierra mojada y flores podridas inundó sus sentidos al entrar a la sala. Las velas se apagaron simultáneamente como si una ráfaga de viento las hubiera soplado. En la oscuridad total, solo se escuchaba el chasquido de una lengua seca contra el paladar. El hermano encendió la linterna apuntando directamente al vaso de agua. El vaso estaba de nuevo vacío, pero esta vez había huellas de manos húmedas en el mantel. Las huellas eran pequeñas y deformes, coincidiendo con las manos artríticas de doña Veneranda. Elena trajo un garrafón entero y lo dejó en el suelo, retando a la entidad. El plástico del garrafón comenzó a crujir y a deformarse como si alguien lo estuviera apretando. Un susurro ronco llenó el aire, pidiendo agua con una desesperación inhumana. Elena y su hermano retrocedieron hasta quedar atrapados contra la pared de la entrada. Vieron cómo el agua del garrafón salía disparada hacia arriba, suspendida en el aire. La masa de agua tomaba la forma de un rostro demacrado que se desvanecía en segundos. Era la sed de alguien que murió en el desierto, o quizás la sed del alma por el perdón. El agua cayó al suelo de golpe, empapando las vigas de madera y los pies de los hermanos. Recordaron entonces que doña Veneranda siempre se quejaba de una sequedad interna que nada calmaba. Los cuadros de los familiares en la pared comenzaron a llorar gotas de agua salada. El hermano de Elena intentó rezar un rosario, pero las palabras se le olvidaban a la mitad. Un golpe seco provino de debajo de las tablas del suelo, justo donde estaba el altar. Algo estaba tratando de subir desde las profundidades de la tierra de la casa. Los hermanos huyeron finalmente de la casa, dejando atrás la jarra y el altar profanado. Al mirar atrás, vieron que todas las ventanas de la casa estaban empañadas por la humedad interna. Una mano invisible dibujó un símbolo extraño en el vapor del vidrio principal. La sed no era de agua, sino de la vida que ellos aún poseían. Mientras se alejaban, el sonido de un velorio comenzó a escucharse en la casa vecina. Era el velorio de Tomasa, la mujer ciega que acababa de fallecer esa misma tarde. Pero algo en ese velorio no era normal, pues los asistentes sentían que alguien más caminaba entre ellos. La silla vacía en la cabecera del ataúd comenzó a mecerse suavemente sin que nadie la tocara. Una risa seca y carente de ojos pareció vibrar en las paredes del cuarto del difunto. El eco de aquella risa sin ojos se desvaneció entre las sombras, dejando un frío que calaba hasta los huesos. Los asistentes al velorio de Tomasa se miraron entre sí, tratando de ignorar el súbito descenso de la temperatura. El olor a cera quemada y flores marchitas inundaba el aire estancado de la pequeña habitación. En un rincón oscuro, una silla mecedora comenzó a moverse con un ritmo lento y deliberado. Nadie estaba sentado allí, pero el crujido de la madera sugería el peso de un cuerpo invisible. Doña Juana recordó entonces a la vieja ciega que solía ocupar ese mismo asiento años atrás. La ciega había fallecido en extrañas circunstancias, clamando que algo la perseguía desde el más allá. De repente, un rosario que colgaba de las manos de Tomasa se deslizó como si alguien tirara de él. Las cuentas de madera chocaron contra el borde del ataúd con un sonido seco y metálico. Un murmullo ininteligible empezó a recorrer las paredes, como si 1000 lenguas secas hablaran a la vez. Los presentes se pusieron de pie, sintiendo una presión asfixiante en el pecho. Una ráfaga de viento helado sopló desde el pasillo vacío, apagando la mitad de las veladoras. En la penumbra, la silueta de una mujer encorvada apareció reflejada en el cristal de un cuadro. Al girar la vista, no había nadie detrás de ellos, solo el vacío de la casa silenciosa. El sonido de pasos torpes, como de alguien que no puede ver, resonó en las baldosas. La mano de Tomasa, gélida y rígida, pareció cerrarse levemente sobre el aire. Una de las sobrinas soltó un grito ahogado al sentir unos dedos invisibles acariciando su cabello. La risa de nuevo, esta vez más cerca, vibró directamente en los oídos de los hombres.
Las flores del velorio comenzaron a marchitarse a una velocidad imposible ante sus ojos. El sacerdote intentó balbucear una oración, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Una mancha oscura comenzó a extenderse por el techo justo encima del cuerpo de la difunta. La forma de una mano larga y deforme se dibujó en la humedad del techo. La voz de la ciega, ronca y cargada de odio, pronunció un nombre que nadie quería escuchar. El nombre era el del nieto más joven de Tomasa, quien palideció hasta quedar como el mármol. El niño señaló hacia la esquina donde la mecedora seguía su baile incesante. «Ella tiene los ojos blancos y me está llamando», susurró el pequeño con voz quebrada. Las luces de la casa parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. En la oscuridad total se escuchó el roce de una tela pesada arrastrándose por el suelo. Alguien encendió un fósforo, revelando que el ataúd ahora estaba vacío. El cuerpo de Tomasa no estaba, pero sus ropas de entierro yacían esparcidas por el piso. Unas pisadas húmedas comenzaron a marcarse en las paredes, subiendo hacia el techo. Los invitados se agolparon contra la puerta principal, pero ésta se encontraba sellada desde afuera. Un aliento fétido sopló en la nuca de cada persona en la habitación al mismo tiempo. La voz de la ciega resonó desde el interior del ataúd vacío. «Ella ha vuelto por nosotros». El niño gritó cuando una mano pálida emergió de debajo de su asiento. Su madre lo tomó en brazos, pero el niño pesaba como si estuviera hecho de plomo. Los espejos de la sala se quebraron simultáneamente, proyectando fragmentos de vidrio por doquier. En cada fragmento de vidrio se veía el rostro de Tomasa, pero con los ojos blancos de la ciega. La casa comenzó a gemir, como si los cimientos estuvieran siendo retorcidos por una fuerza colosal. El aire se volvió tan denso que era casi imposible respirar, llenándose de un olor a tierra húmeda. Una sombra se desprendió de la pared y caminó lentamente hacia el centro del grupo. No era una persona, sino un vacío con la forma de la ciega que parecía absorber la luz. «¿Quién de ustedes me prestará sus ojos?», preguntó la sombra con una voz que venía de todas partes. El portón principal se abrió de golpe, pero lo que había fuera no era la calle conocida. En lugar del pueblo, solo había un cementerio infinito bajo un cielo rojo sangre. Tomasa estaba allí, de pie entre las tumbas, señalando hacia el interior de la casa. Algo comenzó a arrastrar a los invitados hacia el umbral, tirando de sus ropas con fuerza sobrenatural. El niño fue el primero en cruzar la línea, desapareciendo en la niebla roja con un grito final. La puerta se cerró de nuevo con un estruendo que sacudió la realidad misma. El silencio regresó, pero la casa ya no era la misma. Las paredes ahora susurraban secretos en una lengua olvidada. En el centro de la sala, un nuevo ataúd de madera oscura apareció de la nada, esperando a su próximo ocupante. El ataúd de madera oscura permanecía en el centro de la habitación como un intruso silencioso. Mateo retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared fría y húmeda. Un crujido metálico resonó desde la planta superior de la casa abandonada. Las bombillas del techo comenzaron a zumbar con una frecuencia eléctrica insoportable. El olor a flores muertas y ozono inundó repentinamente sus fosas nasales. Él sabía que no debía estar allí después de que terminara el velorio de Tomasa. Una sombra alargada se proyectó desde la cocina hacia el comedor. El aire se volvió tan denso que cada bocanada le quemaba los pulmones. Desde la oscuridad de la cocina surgió un sonido similar al de huesos rompiéndose. Una figura femenina comenzó a asomarse muy lentamente por el borde del marco. Sus ojos no tenían pupilas y brillaban con una palidez lechosa bajo la luz mortuoria. Lo más aterrador era la sonrisa que cruzaba su rostro de oreja a oreja. Mateo intentó gritar, pero su voz se extinguió en su garganta seca. La mujer dio un paso al frente, revelando su cuerpo esquelético envuelto en harapos. Cada vez que ella se movía, el sonido de sus articulaciones crujía como madera vieja. Ella no caminaba, sino que se deslizaba con espasmos violentos e impredecibles. Mateo corrió hacia la puerta principal, pero la cerradura estaba atascada por dentro. Sus dedos sangraban mientras intentaba forzar el metal oxidado en vano. La mujer soltó una risa que sonaba como un silbido gutural y húmedo.
De repente, su mandíbula se desprendió de su lugar con un chasquido sordo. El hueso parecía colgar solo de unos pocos jirones de carne pálida. Su boca abierta era ahora un pozo negro de oscuridad absoluta. Mateo tropezó con una alfombra vieja y cayó pesadamente sobre las tablas del suelo. La mujer comenzó a gatear por el techo con una agilidad de insecto. Él la veía avanzar sobre su cabeza mientras su mandíbula oscilaba de un lado a otro. Una gota de un líquido espeso y negro cayó directamente sobre la frente del hombre. El líquido quemaba como ácido, pero él no podía apartar la mirada del monstruo. La entidad descendió por la pared con una velocidad inhumana. Mateo se arrastró hacia el comedor, intentando encontrar un arma o una salida. La mesa del comedor fue volcada violentamente por una fuerza invisible. Los platos de porcelana se estrellaron contra el suelo convirtiéndose en dagas blancas. La mujer se puso de pie frente a él, bloqueando el paso hacia la ventana. Su cuello se estiró hacia adelante como el de una serpiente que acecha. Mateo vio que los dientes de la mujer estaban afilados y amarillentos. Él tomó un trozo de porcelana rota para defenderse. Un viento gélido sopló a través de la habitación cerrada, apagando las últimas velas. En la oscuridad total, solo podía escuchar el roce de la mandíbula contra el suelo de madera. «¿Qué quieres de mí?», susurró Mateo con un hilo de voz. La respuesta fue un crujido seco proveniente de justo detrás de su oreja. Sintió el aliento helado y fétido de la mujer, rozando su cuello. Cuando intentó girarse, unas manos frías como el hielo le apretaron las sienes. La mujer lo obligó a mirar directamente hacia el pasillo donde estaba el ataúd. La tapa del ataúd se abrió lentamente desde el interior con un chirrido eterno. Un brazo vendado y grisáceo surgió de la caja, buscando desesperadamente algo que sujetar. La mujer desencajada comenzó a arrastrar a Mateo hacia el ataúd abierto. Sus talones golpeaban las tablas mientras él luchaba inútilmente por soltarse. El sonido de la mandíbula de la mujer golpeando el suelo rítmicamente marcaba su destino. Justo antes de llegar al borde de la madera negra, Mateo vio una cara familiar dentro de la caja. Era su propia imagen, pálida y sin vida, esperándolo con los ojos abiertos. La mujer soltó un grito ensordecedor mientras lanzaba a Mateo al interior del foso de madera. La pesada tapa se cerró de golpe, dejando a Mateo en una oscuridad absoluta mientras el sonido de un martillo empezaba a clavar los clavos desde fuera. El eco de los martillazos en la caja de madera aún resonaba en la mente de quienes conocían la tragedia de la casa anterior. Don Beto conducía su viejo camión de pan por la carretera sinuosa mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con furia. La visibilidad era casi nula debido a la densa niebla que bajaba de los cerros de Tlaxcala. El limpiaparabrisas emitía un chirrido constante que irritaba los nervios del cansado panadero. De pronto, una silueta blanca apareció estática justo al borde del camino oscuro. Don Beto pisó el freno con fuerza, haciendo que las cajas de pan se deslizaran ruidosamente en la parte trasera. La figura era una mujer joven que vestía un camisón de seda empapado por la tormenta. El hombre bajó la ventanilla y el aire gélido de la noche inundó la cabina instantáneamente. Él le preguntó si necesitaba ayuda para llegar al pueblo más cercano. La mujer no respondió de inmediato, pero levantó lentamente su brazo derecho señalando hacia adelante. Pensando que era una víctima de algún accidente, don Beto le ofreció subir al vehículo. Ella subió con movimientos mecánicos y pesados, como si sus extremidades fueran de plomo. Un olor a humedad rancia y tierra mojada llenó el pequeño espacio cerrado. Don Beto notó que la mujer no temblaba a pesar de estar completamente empapada. Él puso el camión en marcha nuevamente, tratando de mantener una conversación trivial para romper el hielo. La pasajera permanecía en un silencio sepulcral, con la mirada fija en el asfalto que se perdía en la noche. De repente, la radio del camión comenzó a emitir una estática ensordecedora y gritos ahogados. Don Beto intentó apagar el aparato, pero el botón de encendido parecía estar trabado. El aire dentro de la cabina se volvió tan frío que el aliento del panadero se convirtió en escarcha. Al mirar por el retrovisor, el hombre vio que el asiento trasero estaba cubierto de agua negra.
La mujer giró la cabeza hacia él con un crujido de huesos que rompió el silencio del motor. Su rostro no tenía facciones claras, era solo una masa de piel pálida y estirada. Beto gritó y perdió el control del volante por un segundo, casi saliéndose de la carretera. Él frenó en seco, haciendo que el camión derrapara sobre el lodo del acotamiento. Cuando el vehículo se detuvo, el panadero se percató de que estaba solo en la cabina. La puerta del pasajero seguía cerrada con el seguro puesto desde adentro. Sin embargo, el asiento estaba empapado y había una pequeña nota escrita en un papel amarillento. La nota decía simplemente: «No debiste detenerte en la curva del diablo». Don Beto sintió una mano gélida rozar su nuca desde el compartimiento de carga. Él no se atrevió a mirar hacia atrás, temiendo encontrar lo que acechaba entre los bultos de harina. Encendió el motor con dedos temblorosos, rogando que el viejo camión respondiera. El motor rugió a la vida y él aceleró sin mirar atrás, dejando la curva maldita en la distancia. Al llegar a su destino, sus compañeros notaron que el cabello de Beto se había vuelto blanco por el susto. Nadie creyó su historia hasta que abrieron la parte trasera del camión para descargar el pan. Todas las piezas de pan estaban marcadas con pequeñas huellas de manos de niños carbonizadas. La leyenda de la aparecida de la carretera cobró una nueva y siniestra relevancia esa mañana. Don Beto nunca volvió a conducir de noche por esas rutas de la sierra. A veces todavía siente el olor a tierra mojada cada vez que comienza a llover. Pero el horror de la carretera era solo el preludio de algo más personal y doméstico. Mientras Beto intentaba olvidar, en otra casa de Nuevo León, una niña sin boca comenzaba a rasguñar las paredes. El sonido de las uñas sobre el concreto se transformó en un susurro que llamaba a la mujer de las manos negras. El susurro que invocaba a la mujer de las manos negras se filtró por las rendijas de las ventanas en aquella calurosa noche de Nuevo León. La familia se encontraba reunida en la sala intentando ignorar el frío antinatural que comenzaba a descender desde el techo. Un golpe seco resonó en la planta superior, como si un objeto pesado hubiera sido arrastrado con brusquedad. El padre de familia tomó una linterna y subió los escalones de madera que crujían bajo su peso. Al llegar al pasillo, vio una serie de huellas de manos carbonizadas marcadas en las paredes blancas. Las huellas eran largas y terminaban en garras delgadas que parecían haber quemado el yeso. Desde el fondo del corredor, una pequeña silueta vestida de blanco permanecía inmóvil. Cuando la luz de la linterna iluminó su rostro, el hombre notó que la niña no tenía boca. La pequeña criatura señaló hacia el techo con un dedo pálido y tembloroso. Sobre las vigas del techo, una mujer de extremidades alargadas se desplazaba como una araña. Sus manos eran completamente negras, como si hubieran sido sumergidas en alquitrán hirviendo. El hombre retrocedió tropezando con sus propios pies, mientras el aire se llenaba de un olor a carne quemada. La mujer de las manos negras emitió un crujido seco al girar su cabeza a 180 grados. En la planta baja, la madre escuchó los gritos y corrió hacia la cocina por un cuchillo. La niña sin boca apareció de repente en el umbral de la cocina bloqueando la salida. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita que paralizó el corazón de la madre. Lentamente la niña levantó sus pequeñas manos, revelando que ella también empezaba a tornarse negra. Un estruendo de vidrios rotos sacudió la casa mientras la entidad del techo bajaba con furia. El padre sintió las manos gélidas y tiznadas cerrarse alrededor de su garganta. La piel del hombre comenzó a ampollarse bajo el contacto de aquellas extremidades malditas. Los vecinos escucharon los lamentos, pero el miedo les impidió salir de sus hogares. Se dice que estas entidades buscan reclamar las voces de quienes las observan directamente. La madre intentó gritar el nombre de su esposo, pero solo un aire seco salió de sus pulmones. La oscuridad en la habitación se volvió tan densa que las luces de la casa se extinguieron por completo. En medio de la negrura solo brillaban los ojos blancos de la mujer de las manos negras. Los niños de la familia se escondieron bajo las mantas escuchando el arrastrar de pies descalzos. Cada paso dejaba una mancha de ceniza que no se podía limpiar con nada. La niña sin boca se acercó a la cama y jaló suavemente la sábana de los pequeños. Ella quería que ellos vieran lo que la mujer de las manos negras le había hecho. El padre logró zafarse del agarre
y corrió hacia el balcón buscando aire. Pero al mirar hacia abajo vio que cientos de manos negras trepaban por la fachada de la casa. No era una sola entidad, sino una legión de almas quemadas buscando refugio. La casa estaba siendo sitiada por el pasado oscuro de aquel terreno olvidado. La madre encontró una Biblia y comenzó a rezar en voz alta mientras las sombras la rodeaban. Las manos negras arañaron el aire frente a ella, retrocediendo momentáneamente ante las palabras sagradas. Sin embargo, la niña sin boca emitió un chillido sordo que hizo sangrar los oídos de la mujer. El poder de la oración no era suficiente contra una entidad que nunca tuvo voz para ser escuchada. La familia se vio acorralada en el centro del hogar, mientras las paredes parecían cerrarse sobre ellos. El sonido de las garras contra la madera se volvió un ritmo constante que aceleraba sus pulsaciones. De repente, todo quedó en un silencio sepulcral que resultaba más aterrador que los gritos. Una voz anciana y lejana comenzó a escucharse desde el sótano que todos creían sellado. El padre sintió una atracción irresistible hacia ese abismo de oscuridad absoluta. Su esposa gritó su nombre, pero él ya no podía detener sus propios pasos. Cuando el hombre alcanzó el último escalón, la puerta se cerró violentamente, dejando a todos sumergidos en el terror de lo invisible. La oscuridad se volvió total en el preciso instante en que el eco del portazo dejó de vibrar en las paredes. El anciano sintió cómo el aire de la habitación se volvía denso y difícil de respirar. Sus manos temblorosas buscaron el interruptor de la luz con una desesperación creciente. Un clic seco resonó en el silencio, pero la bombilla permaneció muerta y fría. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro, una voz que parecía venir de dentro de sus propios oídos. Eran palabras en un dialecto olvidado que hacían que su piel se erizara de inmediato. El hombre retrocedió hasta que su espalda chocó contra la madera fría de un armario antiguo. Detrás de las puertas de madera, algo comenzó a rasguñar con uñas largas y afiladas. «¡Vete de aquí en el nombre de Dios!», gritó con una voz que se quebraba por el pavor. La respuesta no fue una palabra, sino una risa seca que heló la sangre en sus venas. Las sombras en las esquinas de la habitación comenzaron a estirarse como dedos vivientes. El anciano recordó las historias de su abuelo sobre los seres que reclaman las almas cansadas. Buscó sus cerillos para encender la vela bendita que guardaba en el cajón. Cada cerillo que frotaba se rompía o se apagaba antes de producir una llama real. Sintió un aliento gélido rozando su nuca, justo detrás de su oreja derecha. Una voz familiar, la de su esposa fallecida, susurró su nombre con una tristeza infinita. Pero él sabía que ella no podía estar allí y que aquello era una trampa de la oscuridad. Comenzó a rezar el Padre Nuestro en voz alta para ahuyentar a la entidad engañosa. Un golpe violento en la pared sacudió los cuadros y las figuras del altar. El crucifijo de madera se volteó por sí solo, quedando de cabeza ante su mirada atónita. La presión en el pecho del anciano se volvió insoportable, como si un peso invisible lo aplastara. Vio cómo una figura alta y sin rostro se materializaba lentamente desde el rincón más oscuro. Comprendió que su tiempo en este mundo estaba llegando a un final inevitable y oscuro. Con un último aliento de valentía, el anciano encendió el último cerillo de la caja. La pequeña flama iluminó por un segundo el rostro de todas las presencias que lo rodeaban. No era uno solo, sino docenas de espíritus que habían estado observándolo en silencio. En ese momento de claridad, el miedo desapareció para ser reemplazado por una extraña paz. «Ya no les tengo miedo», dijo el anciano con una firmeza que sorprendió a las sombras. El rosario en su mano comenzó a emitir un brillo plateado que repelía la oscuridad. Las entidades retrocedieron emitiendo alaridos silenciosos que hacían vibrar los cristales. Una corriente de aire puro entró por la ventana abierta, barriendo el olor a azufre. El anciano caminó hacia su cama y se sentó con la calma de quien ha ganado una guerra. Recordó cada una de las historias contadas durante estos 12 años de misterio. Sabía que el mal siempre acecharía, pero que la luz de la fe sería siempre más fuerte. El primer rayo de sol del amanecer atravesó el cristal, disipando la última sombra. Afuera, el canto de los pájaros anunció que la noche de los relatos había terminado por fin. 12 años de terror y fe se resumían en este momento de silencio absoluto.
El hombre se recostó y cerró los ojos, encontrando el descanso que tanto había buscado. Las voces en la oscuridad se habían extinguido, dejando paso a la paz del día. Y así concluye este ciclo de sombras, donde lo invisible fue enfrentado por el corazón humano.